hacia atrás. Y vamos a pasar al siguiente de los documentos, que es el de bovino. ¿Vale? El documento de bovino, si cabe, es incluso más complejo. De hecho, hay 4 coordinadores científicos, que son Manuel Fondevila, Agustín del Prado, Joaquín Bauseis y Isabel Casasus. Y es Isabel, de Cita de Zaragoza, quien nos va a resumir las características principales de este documento. Tenemos la suerte de contar con el resto de ponentes científicos, con Manuel, con Agustín y con Joaquín, que podrán complementar cualquier cuestión que consideren conveniente. Adelante, Isabel, muchas gracias. Gracias, Alba. No sé si estoy compartiendo la pantalla ya. Sí, Vale. se ve perfectamente. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación. Como decías antes, yo voy a presentar el documento de ganado vacuno. En este caso, bueno, mi presentación va a ser seguramente la más sencilla de todas, porque si David decía que los ponentes anteriores le habían facilitado mucho el trabajo, en mi caso todavía más, porque voy a presentar un poco la metodología que hemos seguido, que en buena parte es similar a la que hemos seguido en ovino. En nuestro caso, como digo, presentamos el ganado vacuno que bueno, tiene 3 subsectores que están muy íntimamente ligados, pero tienen una serie de aspectos comunes y de particularidades pues, que iremos desgranando durante la presentación. Como decíamos antes, bueno, pues el documento está disponible en la página web del Ministerio, en el enlace que tienen aquí, que quedará disponible en el documento que colguemos después de esta presentación. Y los antecedentes que nosotros hemos tenido para realizar este trabajo, que empezamos en nuestro caso hace pues, unos 2 años y medio, los mismos que ya se han planteado antes. Específicamente, como he dicho, que eran 3 subsectores, pues lo hemos dividido en ganado vacuno de leche, del cual se han encargado Agustín y Joaquín, el vacuno de cebo con la colaboración de Manolo Fondevila, y yo he llevado más el sector de nodrizas. Quiero reseñar aquí especialmente la contribución de un montón de expertos de distintos ámbitos, pues técnicos de asociaciones, de empresas de producción de pienso, investigadores que nos han facilitado datos pues, para poder complementar toda la información que necesitábamos para ir redactando estas bases zootécnicas de la producción de vacuno en España en este periodo de tiempo tan largo. Además de nosotros 4, ha sido fundamental la colaboración técnica de Transatec, y aunque no quisiera personalizar, esta vez no me queda más remedio que agradecer específicamente a Chema Revuelta la paciencia, la disponibilidad y el buen hacer que ha tenido durante toda la redacción del documento. Bueno, pues como decíamos, en nuestro caso nos hemos encargado del ganado vacuno y hemos seguido un procedimiento pues, análogo al que ha comentado David. En primer lugar, hemos realizado la caracterización del sector a una escala provincial durante todo el periodo de análisis de estos últimos 25 años, de 1990 hasta 2015. Pues hemos analizado los censos de cada raza y cada tipo de orientación en las provincias y los rendimientos productivos, con los datos procedentes pues, de SITRAN, de las encuestas ganaderas y las consultas a distintos expertos, consultas de bibliografía, etc. Después hemos hecho el balance alimentario, teniendo en cuenta las distintas categorías de producción y estableciendo las raciones que recibían los animales durante todo el ciclo anual a lo largo de este periodo de 25 años, entendiendo que como el sistema se reproduce, pues los aportes, los alimentos, las raciones que habíamos dado a estos animales eran suficientes para cubrir sus necesidades a escala anual. Y finalmente, pues se han estimado las emisiones. Entonces, bueno, vamos a presentar un poco cómo hemos hecho el procedimiento en cada uno de los sectores. No vamos a incidir tanto, pues como ha dicho David, en los resultados del documento, que están allí disponibles y que los podrán ver, sino en ver cuál ha sido la metodología, cuáles han sido las dificultades con las que nos hemos encontrado y cómo las hemos abordado, para ver si en adelante se puede producir algún refinamiento y quedarnos con las muchas cosas que se han hecho muy bien. Bueno, pues en primer lugar, con respecto al ganado vacuno de leche, bueno, en todos los sectores hemos analizado la evolución en el periodo, la base racial, el sistema de manejo que estábamos utilizando y las distintas categorías de animales para los cuales tendríamos que calcular después las dietas. Con respecto al vacuno de leche, bueno, lo que hemos visto durante estos 25 años ha sido una reducción muy importante de la cabaña de vacas de leche. Se han reducido prácticamente un 40% el número de vacas,
pero la producción lechera global en España se ha mantenido, ha aumentado ligeramente, porque ha aumentado muchísimo la productividad por vaca, prácticamente se ha duplicado. Aunque hemos pasado de algo menos de 1,5 millones de vacas a unas 800.000 cabezas, estamos en una producción incluso más alta que al inicio de los 90. En cuanto a la base racial, la caracterización en este sector ha sido muy sencilla porque prácticamente todas son animales de tipo Holstein. Hemos trabajado asumiendo que los animales estaban estabulados durante todo el año, aunque esto habría que matizarlo en algunas zonas, y se han establecido una serie de raciones que dependían de las zonas donde estábamos trabajando. Hemos dividido el país en una zona A, que sería sobre todo Galicia y la cornisa cantábrica, con granjas de menor tamaño y con más disponibilidad de forraje propio, y el resto del país con granjas más grandes y más dependencia de animales comprados. Y hemos formulado pues, para los animales de reproducción, para las vacas de producción y para las vacas secas. Un poco, bueno, a título informativo, este sería el sistema que nosotros hemos analizado, ¿no? Se plantea que los animales, pues desde el momento de nacimiento, pueden pasar, si van a ser animales para destino cebo y sacrificio, tanto machos como hembras, pasarían a engrosar el subsector de vacuno de cebo, y en el caso de que se queden en las explotaciones de vacuno de leche, pues durante los 2 primeros años serían de reposición, y a partir del tercero entran en el ciclo de gestación, lactación, vacas secas como vacas adultas. En el caso del sector de la vaca nodriza, bueno, la evolución ha sido muy diferente en estos 25 años, el censo ha incrementado muchísimo, ahora estamos próximos a los 2 millones de cabezas, con una diversidad racial muy, muy elevada, al igual que comentaba David en ganado ovino, pues en este caso tenemos razas de todos los colores, autóctonas, integradas y una proporción muy importante de animales directamente cruzados, de conjunto mestizo. En cuanto al sistema, hemos tenido que hacer también tres divisiones del territorio nacional en relación al tipo de alimentos que nos podíamos encontrar y a la estacionalidad de la producción, de manera que el manejo de los animales iba a ser diferente en estos tres sistemas. Hemos dividido en zonas de dehesa, en las cuales están en pastoreo continuo y, como veremos, quizá necesitan una pequeña suplementación por reducción de la disponibilidad de pasto en verano; zonas de montaña, donde la estacionalidad obliga a hacer un periodo de estabulación invernal con suplementación; y Galicia y cornisa cantábrica, donde permanecen en pastoreo todo el año y el tipo de forrajes pues, es un poco diferente a los de las otras zonas. En el caso del sector de cebo de terneros, hemos tenido también un incremento muy importante en el número de animales que se ceban desde el año 1990 hasta el 2015. Como veremos también, hemos pasado a tipos comerciales un poco más grandes. Se han ganado casi 50 kilos de canal en los animales que se producen en nuestros cebaderos durante este periodo. Hemos considerado que el sistema de alimentación era fundamentalmente intensivo, con una alimentación basada en concentrado a voluntad y una pequeña proporción de paja, y hemos trabajado con dos tipos productivos diferentes. En primer lugar, los mamones que proceden de las explotaciones de leche y que pasan por un periodo en los cebaderos de lactancia artificial, adaptación, crecimiento y cebo; y por otro, los pasteros que provienen de las explotaciones de vacuno de carne, entran en los cebaderos con mayor peso y su ciclo de cebo es un poco más corto. Este sería, pues también a título indicativo, el tipo de esquema que hemos seguido con el ganado vacuno de carne, ¿no? Los animales pues nacen y a partir del nacimiento, si se pasan la lactancia con las madres hasta aproximadamente 6 meses, y después o van a sacrificio, entran en el sector de cebo, o se mantienen en las explotaciones y engrosan el rebaño de reposición y posteriormente el rebaño de animales adultos. Con todo esto hemos determinado en España 24 categorías productivas diferentes que incluyen el vacuno de leche, el vacuno de carne y el cebo, con un censo provincial, anual y con distintas categorías raciales para las cuales hemos tenido que determinar los rendimientos. Rendimientos relativamente fáciles de conocer ahora en los últimos años, pero realmente ha habido que hacer bastante arqueología documental para caracterizar el sistema y la productividad de los animales en los primeros años del periodo de estudio. Bueno, una vez caracterizado el sistema, lo que teníamos que hacer era pues, el balance alimentario. Hemos dicho que asumimos que las necesidades de los animales se han cubierto completamente con los alimentos disponibles que tenían en las explotaciones.
Para eso necesitamos, en primer lugar, calcular las necesidades y después ver el tipo de dietas que podíamos tener en este periodo de estudio. Para el cálculo de las necesidades, pues hemos trabajado en los 3 sectores, considerando las necesidades que los animales podían tener para mantenimiento, producción y gestación, tanto en energía como en proteína, como en fósforo, para alcanzar los objetivos de este documento de trabajo. Para el vacuno de leche, pues hemos trabajado la energía con el sistema del NRC, la proteína según el sistema de PDI del INRA y el fósforo también con las estimaciones de necesidades del NRC. Una vez teníamos las necesidades, pues había que determinar las dietas. Como decíamos, las dietas en estos 25 años pues han sufrido cambios importantes, ligados sobre todo a la disponibilidad y a los precios de las distintas materias primas. No olvidemos que a efectos de alimentación nos movemos en un mercado mundial, por tanto, los cambios en estos últimos 25 años han sido bastante importantes. Han cambiado un poco las estrategias de alimentación, con mayor incorporación pues, de dietas Unifeed, y ha cambiado también la legislación, ¿no? Ha habido una prohibición de utilizar alimentos de origen animal o promotores de crecimiento a partir de ciertos periodos, y eso lo hemos tenido en cuenta en las raciones que hemos calculado. Con eso y teniendo en cuenta las 2 zonas diferentes de producción en las que estábamos trabajando, pues hemos calculado distintas raciones con distinta proporción de forraje y concentrado para las distintas categorías de animales que teníamos, ¿no? Los animales de reposición, las vacas secas, las vacas en lactación, y considerando los forrajes que podíamos tener disponibles en cada zona. Para poder calcular el ajuste de necesidades, hemos utilizado el valor alimenticio de los alimentos en función de la base de datos FEDNA, y hemos realizado la valoración nutritiva de todas estas dietas a escala provincial y con los censos provinciales, y a escala quinquenal. Entonces, bueno, a título de ejemplo, pues esto sería cómo hemos formulado las raciones de vacuno de leche, ¿no? En cada zona, pues establecía una proporción de forraje y mezcla no forrajera para cada categoría productiva, y además la composición tanto del forraje como del concentrado pues podía ser diferente en función de los recursos disponibles en la zona y en el periodo de estudio. En el vacuno de carne hemos utilizado exactamente el mismo procedimiento para calcular las necesidades que en ganado vacuno de leche para las vacas nodrizas, considerando pues también el mantenimiento, la producción y la gestación durante todo el ciclo productivo. En este caso, pues hemos considerado que eran todos sistemas extensivos o semiextensivos en las 3 zonas de aprovechamiento que antes hemos dicho, con uso sobre todo de pastos y forrajes de producción local. Y unos cambios que no han sido muy importantes durante estos 25 años, pero que sí que han consistido pues, en una reducción de los periodos de estabulación en el caso de las zonas de montaña, el aumento de la utilización de ensilados en detrimento de los forrajes conservados como heno, y se ha reducido la proporción de pienso que se utiliza como suplementación de los animales adultos. Entonces hemos estimado pues, las raciones que tenían los animales en estos 3 sistemas, ¿no? En el caso de la dehesa hemos considerado que estaban durante todo el año en aprovechamiento de pastizales, con una suplementación forrajera durante el verano. En la montaña también todo el año aprovechando pastos, excepto el invierno, en el cual se alimentaban los animales pues, con henos y silos o pienso, y en Galicia todo el año en aprovechamiento en pastoreo. A la hora de utilizar el valor, de determinar el valor nutritivo de estos alimentos, especialmente de los pastos naturales que se utilizan en las distintas zonas, pues nos hemos encontrado con alguna dificultad metodológica. Como estábamos calculando las necesidades de los animales utilizando los distintos sistemas de cálculo de necesidades que se apoyan en las bases de datos de alimentos FEDNA, esto no ha resultado fácil obtener este tipo de valor nutritivo de los alimentos para nuestros pastos. Hemos determinado el valor nutritivo de los pastos que se utilizaban teniendo en cuenta la base de datos de pastos españoles desarrollada por la Sociedad Española de Pastos, y hemos tratado después de buscar los forrajes que en la base de datos FEDNA eran más parecidos en composición química a los pastos, pastizales, henos, pastos de puerto que nosotros estábamos buscando. Entonces, bueno, se ha hecho una analogía y se ha establecido el valor nutritivo de las distintas raciones para las vacas nodrizas.
Finalmente, en el caso de los terneros de cebo, pues también hemos calculado las necesidades basándonos en estos sistemas que se presentan en la diapositiva y hemos tenido en cuenta la evolución que podían haber tenido las dietas en estos 25 años, también en función de los precios de las materias primas y de la legislación. En general, hemos utilizado siempre dietas con concentrado ad libitum y una suplementación de paja. Y lo que hemos podido ver en este periodo es que, sobre todo durante la década de los años 2000-2005, eran raciones bastante excedentes en proteína, que posteriormente se ha reducido y, como veremos, tiene una repercusión en las emisiones en este periodo. Y bueno, ahí en la diapositiva y en el documento pues, se puede ver el tipo de alimentos que hemos utilizado para formular las raciones. Como hemos dicho, en vacuno de cebo considerábamos 4 periodos diferentes y esos 4 periodos tienen una composición de los piensos pues, diferente en función de las necesidades de los animales. La fase de lactancia artificial para los mamones, una fase de adaptación, el crecimiento y el acabado, de duración diversa en función de los tipos de animales con los que trabajamos. Y bueno, esto sería un ejemplo del valor nutritivo de las raciones, recogiendo a partir de la composición en materias primas, pues el valor nutritivo de estas materias primas según las bases de datos de FEDNA. Y bien, por último, se ha realizado la estimación de las emisiones procedentes de los animales que, como decíamos, estaban alimentados con unas raciones que cubrían sus necesidades y lo que hemos hecho ha sido, pues para el caso de las estimaciones de nitrógeno y fósforo, deducir que la diferencia entre los aportes y las retenciones eran las emisiones y en el caso del metano, pues se han utilizado los coeficientes de emisión entérica que se han presentado al inicio de este seminario en cada una de las categorías productivas. Y bueno, como decíamos, pues simplemente una pincelada de los resultados que hemos obtenido. Los resultados van a venir muy marcados por las evoluciones que hemos tenido en el censo en estos 25 años. Como decíamos, se ha reducido el censo de vacuno de leche y ha aumentado mucho el censo en los rebaños de nodrizas y en las explotaciones de cebo, aunque la productividad también ha tenido cambios en esta fase. Entonces, en el caso de las emisiones en ganado vacuno de leche, en este caso las emisiones de fósforo y nitrógeno, bueno, pues en la diapositiva podemos ver en verde las emisiones de fósforo, la línea sólida se corresponde a las emisiones totales de toda la cabaña ganadera y la línea de guiones sería la emisión por animal, ¿no? Establecida en relación a la PPA, a la población promedio anual. En verde el fósforo, en azul el nitrógeno en heces, en naranja el nitrógeno en orina y en rojo el nitrógeno total. Lo que podemos ver es que han aumentado las emisiones por vaca, porque estamos dando a los animales una dieta en cantidad y en calidad mucho mayor para alcanzar un mayor nivel productivo, pero se han reducido las emisiones totales en relación al censo. Si además lo analizáramos en relación a la producción de leche, las emisiones por kilo de leche se han reducido muchísimo. Por tanto, la eficiencia de la producción en el sistema español ha mejorado notablemente en relación a las emisiones. En el caso de vacuno de carne, pues podemos ver que más o menos las excreciones por individuo se han mantenido bastante constantes en el periodo de estudio, lo cual es lógico porque ha habido relativamente pocos cambios en las dietas, pero ha habido un aumento muy notable en las emisiones totales ligada al aumento del censo. En el vacuno de cebo tendríamos también que ha habido un ligero aumento global en la excreción de nitrógeno y fósforo. Y bueno, vemos aquí algo que pudiera parecer un artefacto de la gráfica, pero si recordaban, antes les he dicho que durante este periodo de los años 2000-2005 se estaban formulando dietas muy excedentes en proteína, por tanto vemos que la eficiencia del nitrógeno fue mucho menor, las emisiones fueron mayores. Además, en esta fase hubo un repunte muy importante en los animales que se estaban cebando pues, previo a la crisis de finales de los 2000 y esto pues, haría que tuviéramos esta evolución de las emisiones. Hemos calculado también las emisiones de metano entérico. En este caso, en el vacuno de leche, tenemos lo mismo que observábamos en el caso del nitrógeno y el fósforo, que hay un ligero aumento en la producción por vaca, pero una reducción de las emisiones totales ligada al censo y, desde luego, una reducción muy importante de las emisiones de metano por cada kilo de leche producido, es decir, una mejora de la eficiencia.
En el caso de las vacas nodrizas y el vacuno de cebo, pues vemos que de nuevo hay un aumento importante en las emisiones ligado al aumento del censo y también en parte a un pequeño aumento en la fermentación entérica en el caso del vacuno de cebo. Y bueno, finalmente, una vez presentado un poco el procedimiento que hemos desarrollado para hacer todo este cálculo de las emisiones, algunas consideraciones que coinciden bastante pues, con las que ha presentado David con respecto a lo observado en la realización del documento para ganado ovino. Hemos tenido algunas dificultades metodológicas relacionadas sobre todo con la dificultad de nuestro propio sector, que es muy heterogéneo, y con la dificultad de la escala en la que hemos trabajado. El sector es heterogéneo, puesto que hemos podido ver que tenemos multitudes de razas, sistemas, pastos, forrajes, alimentación, manejos. Entonces ha habido que calcular, pues como decíamos antes, las dietas en 25 años para 25 categorías productivas de animales. Y eso ha sido pues computacionalmente bastante complejo. Además, pues hemos tenido que abordar una escala de tiempo bastante larga. En estos 25 años, pues hemos recurrido a registros de orígenes muy diferentes, tanto en los censos como en las encuestas, la caracterización productiva de las razas. Afortunadamente hay bastantes trabajos tanto de investigación como de divulgación, publicaciones técnicas, pero ha sido un poco costoso recopilarlas y desde luego ha sido muy importante las aportaciones que han hecho los expertos a los que hemos consultado y que nos han ayudado a perfilar un poco nuestros sistemas en estas condiciones. También ha sido bastante trabajoso el calcular tanto las raciones ofrecidas en establo como la calidad de los pastos en los distintos sistemas y ver cuál ha sido la evolución en este periodo de tiempo. Y finalmente, con respecto a la metodología, pues hay una serie de aspectos que generan una cierta incertidumbre. Hemos visto que ha habido una remodelación reciente de las guías establecidas por el IPCC para los cálculos, ¿no? Se han actualizado los coeficientes de emisión entérica y otra serie de índices que se han utilizado en este documento, pero además las propias necesidades de los animales que hemos calculado para ver las dietas que les estábamos dando, pues también se han sometido a revisión recientemente, ¿no? Tanto por el NRC como el sistema INRA que hemos utilizado para calcular las necesidades de proteína. Entonces, bueno, realmente esto le da a estos documentos una característica más, que es que van a ser documentos vivos, ¿no? Que se podrán revisar y, de hecho, como en breve supongo que habrá que hacer el balance para el siguiente quinquenio, el referente a 2020, pues algunas de estas consideraciones podrán incorporarse en los nuevos documentos que se generen. Y bueno, quiero agradecer especialmente a mis compañeros de las instituciones que se presentan aquí en la diapositiva, la colaboración en la realización de esta presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Con esto ya